Bem-vindos ao canal de Dividendos México. Eu sou Hernán Ribeiro, criador aqui do canal. Vamos a ver aqui algumas notícias relevantes, principalmente relacionadas ao mercado de la bolsa de valores. Os que me acompanham aqui já sabem, pero a través da bolsa de valores é onde eu inverto meu capital e é minha maneira preferida para invertir meu dinheiro e também para criar um patrimônio generador de ingressos passivos. Já he provado também outras plataformas como crowdfunding, como préstamos personais, criptomoedas. Eu creio que cada uma tem seu ponto positivo, mas sinto que a bolsa de valores e as empresas que cotizam através da bolsa de valores podem contribuir mais para a estratégia que eu tenho. Vou compartilhar aqui minha pantalla e vamos ver aqui as notícias. Começando aqui com a notícia do portal El CEO, inflação anual em México continua dando boas notícias, desacelera a 5,84% no mês de maio. E o mais relevante aqui nessa notícia seria essa tablita aqui da inflação anual. Podemos ver a tablita começando aqui no mês de setembro de 2021, quando a inflação todavia estava em 6%, aumentou hasta um 8,70% em los meses de julho e agosto, ou melhor, agosto e setembro de 2022, pero desde aí foi barrando hasta chegar a 5,84% no mês de maio de 2023. É uma boa notícia. Aqui vem mais informação e tudo mais, pero o mais importante aqui é ver que a inflação está barrando e talvez em futuro próximo também podemos ver a taxa de referência de Banxico também barrando. Vamos esperar para ver os próximos capítulos. Temos outras notícias referentes a los índices. Eu também comparto aqui em YouTube um portafólio invertido através da bolsa de valores e sempre comparo com 3 índices. O índice de fibras, que é esse aqui que está na pantalla. Também comparo com o IPC México, que é o principal índice mexicano, e também com o principal índice de Estados Unidos, que é o S&P, que são as principais empresas de Estados Unidos, as 500 principais. E aqui temos ao cierre da semana e também do mês, um rendimento de 0,23% no mês de junho até o dia 9. Então, um rendimento aqui ok. E no ano, o índice de fibras já leva um 9,46%. O IPC tem um rendimento neste mês, só em 9 dias de junho, de 4%, um rendimento bastante alto. Em todo o ano, um rendimento de 14,36%, também muito alto. Boa recuperação do IPC agora no mês de junho. E o S&P também, 2,88%, só em los 9 primeiros dias do mês de junho. E durante todo o ano, 12,56%. Então já estamos vendo uma recuperação bastante boa, tanto do IPC México como também do S&P. Vamos para a última notícia, que é referente à FibraIN. Essa fibra vai ser um follow-on, que é uma subscrição ou uma emissão adicional de certificados. Passamos recentemente por esse processo com Fibra Monterrey, também com Fibra Nova e também com Fibra Prologis. As mais recentes foram este ano a de Fibra Nova e também a de Fibra Monterrey no mês de fevereiro. Então aqui podem ver mais detalhes sobre esse processo. São 6 páginas aqui com bastante informação. Aqui comenta, por exemplo, sobre o número de certificados que serão emitidos. Será um total de 260 milhões de certificados que serão oferecidos em 2 rondas. É o que normalmente se faz em um follow-on, não só de fibras, como também de ações. Eles fazem uma primeira ronda, onde oferecem os certificados para os que já têm seus títulos. E o que passa é que não todos os que têm títulos deseam participar nesse follow-on. Então, termina sobrando aqui alguns títulos. E esses títulos são oferecidos para os que já participaram na primeira ronda. Isso é o que normalmente passa. O preço de subscrição por cada certificado será de 5 pesos com 80 centavos. Hasta o dia 9 de junho, o certificado cerrou a 5,91. Então, está bastante próximo do preço que está cotizando atualmente. Outro ponto interessante aqui desse aviso é sobre a quantidade de certificados que se podem adquirir por cada título que a pessoa tem. Então aqui pode adquirir 0,51, 62 e todos esses números que aparecem aqui. Ou seja, eles vão aumentar o número de certificados que já têm em quase uns 52%. Ou seja, se tinham, por exemplo, 1 milhão de certificados, agora vão ter 1.500.000 e tantos mil certificados. Ou seja, vai aumentar bastante o número de certificados que tem atualmente e necessitarias aqui de um mínimo de 2 certificados para poder participar aqui dessa oferta e com isso poder comprar ao menos um certificado com os 2 que já tens. Então aqui tem mais informação relevante, invito a que todos possam checar aqui, como participar. Há que avisar a la casa de bolsa que desejamos participar, os que desejam participar. Eu não vou participar porque não tenho títulos de FibraIN. Então estejam atentos com as fechas. Aqui mais na parte de abaixo até o final aparecem as fechas relevantes, como por exemplo a fecha de aviso, que informaram aqui sobre essa subscrição.
También tiene la fecha como de corte, que es una fecha importante porque solo los que tienen certificados hasta esa fecha, los que compraron hasta esa fecha, pueden participar en esa suscripción, así como un dividendo, ¿no? Tiene una fecha de corte y tiene una fecha ex derecho. Entonces ya expliqué también en otro video cómo funcionan esas fechas y aquí también es bastante semejante. Hay que cerrar la sesión del día 13 con la acción o con los títulos de FibraIN en el portafolio para poder participar. Tienen las fechas aquí de primera ronda y también las fechas de segunda ronda. Y en esa parte, en todo ese aviso, todo ese comunicado, ellos no comentan qué van a hacer con el dinero recaudado. Pero comentaron eso en otro aviso, que fue el aviso del día 31 de marzo. Y aquí sí comentan, por ejemplo, cuando quieren recaudar alrededor de 1.5 mil millones de pesos. A ver que hacer la cuenta nuevamente, pero debe ser algo semejante a eso. Aquí más abajo comento un poquito más en detalles. Los recursos obtenidos con motivo de esa suscripción serán aplicados en su totalidad a proyectos estratégicos para FibraIN, incluyendo el pago de deuda a tasas de interés altas, mejoras en hoteles existentes y o la adquisición parcial y o total de propiedades que fortalezcan el perfil de la compañía. Aquí ya comento un poquito más en detalle, pero aquí abajo todavía entro más en detalle. Ustedes pueden checar si desean participar en ese proceso de follow-on de FibraIN. Aquí en esa parte tienen los antecedentes. Pero aquí, por ejemplo, ya comenta proposta de inversión en el portafolio actual. Fue lo que comentaron. Quieren mejorar algunos hoteles que ya tienen en ubicaciones que piensan que pueden ser beneficiadas, por ejemplo, por el nearshoring. Entonces, comenta aquí sobre empresas que se están ubicando o reubicando en México y creen que hay potencial en algunas zonas. Aquí también comenta sobre ampliar el portafolio de propiedades de FibraIN. Entonces, también si tiene oportunidad de comprar o desarrollar un nuevo proyecto, también tiene interés en hacer eso. También comenta sobre el prepago de deuda. Ya sabemos que deuda es un punto tan importante para las fibras y quieren con eso mejorar el nivel de apalancamiento de la fibra. Entonces aquí tienen más detalles, también pueden checar ese comunicado que está disponible en la página de la Bolsa Mexicana del día 31 de marzo. Como comenté, yo no voy a participar, no tengo títulos de FibraIN y yo también veo que ese follow-on de FibraIN es bastante diferente del follow-on de Fibra Nova o del follow-on de Fibra Monterrey o mismo de Fibra Prologis, porque son fibras que ya están establecidas, ya están generando muchos ingresos, ya están pagando dividendos y están buscando crecimiento. Fibra Nova apenas hizo su follow-on y el precio de suscripción estaba mucho por arriba, por ejemplo, de su valor teórico por título. Fibra Monterrey estaba un poquito abajo y Fibra Prologis también, cuando hizo hace algunos meses su otro follow-on, también tenía su título de suscripción o el precio de suscripción por arriba de su valor teórico. Mientras que FibraIN tiene un valor teórico de 13.07 y está ofreciendo sus certificados en ese follow-on a 5.80, o sea, menos de la mitad de lo que valen sus certificados de acuerdo al patrimonio que tiene. En otras palabras, es un follow-on diferente porque la situación de las tres fibras que yo mencioné antes y la situación ahora de FibraIN son completamente diferentes. FibraIN pasó por problemas serios financieros debido a la pandemia entre 2020 y los años siguientes, porque estaba operando con pérdida, diferente de Fibra Monterrey, de Fibra Nova y de Fibra Prologis. Entonces es una fibra que tuvo serios problemas, no desapareció del mapa, sigue operando ahora, ya tiene nuevamente utilidades, pero tuvo algunos años bastante mal financieramente. Yo sé que algunos aprovecharon para comprar cuando estaba 3.5, 3 pesos con 80 centavos. Pero yo veo más FibraIN en un portafolio de especulación que un portafolio de dividendos. Yo divido básicamente las empresas en tres tipos: un portafolio de dividendos, un portafolio de oportunidades y por último un portafolio de especulación. Yo creo que FibraIN todavía sigue estando en un portafolio de especulación, aunque las empresas también pueden moverse dependiendo de su situación. Tal vez en algunos años más, cuando FibraIN ya esté más establecida, generando nuevamente ingresos y tal vez incluso creciendo, ela puede cambiar para tal vez un portafolio de oportunidades, un portafolio de dividendos. Y eso es bastante importante porque debemos saber qué esperar de cada empresa, así como estamos hablando de FibraIN, pero puede ser cualquier otra fibra y también cualquier otra acción. Y eso sería todo. Fueron todas las noticias aquí relevantes de hoy y también de los últimos días. Si les gustó el video, deja aquí un like. También si están viendo el video pero aún no están suscritos, pueden suscribirse aquí en el canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos. Nos vemos en los siguientes videos y un abrazo.